pues en realidad es un orgullo estar acá siempre, el poder hacer unas videoconferencias que son a nivel nacional, con tantos equipos conectados, ¿no es cierto? Siempre fue un anhelo desde que comenzamos el Programa Nacional de Epilepsia. Ha sido muy bonito ver cómo se ha sincronizado todo, ¿no es cierto?, entre lo que son la parte médica, otras ciencias de la salud, entre ellos enfermería, audiología, kinesiología, etcétera. Y también, no sé, pues los pacientes. Así que tenerlos acá en las distintas fundaciones ha sido muy, muy bueno. Y creo que, como dijimos en la última videoconferencia del año pasado, darles la oportunidad de que ellos presenten, ¿no es cierto? Tienen un nivel de organización excelente, así que, pucha, yo creo que vale la pena. Ahí la señora Rosa tiene la mano levantada. Señora Rosa. Sí, buenos días. Es un gran honor estar acá representando a la Fundación Epilepsia Refractaria. Le doy las gracias, doctor Reinaldo, y a todos los presentes. Y claro, yo estaba escuchando bien así claramente lo que estaban mencionando, y la educación obviamente que es súper importante para nuestros pacientes que tenemos nosotros en la fundación, y obviamente nosotros siempre queremos dar mucha más educación, y esto nos ayuda bastante, los trípticos y todo eso. Aparte que siempre los doctores tienen una buena acogida y siempre nos están dando como esas formas de educar, se puede decir. Así que se agradece y muchas gracias. Gracias, señora Rosa. Bien, entonces lo que vamos a conversar ahora está dentro de lo que podríamos llamar generalidades en epilepsia, y vamos a revisar las interacciones que son más útiles entre fármacos anticrisis. Hace poco se cambió un poco el nombre. Antes le decíamos, ¿no es cierto?, fármacos antipilépticos, también anticonvulsivos. Actualmente la palabra que más se utiliza es anticrisis. Hay gente que les gusta la palabra, hay gente que no les gusta. Mi opinión personal es que no me gusta mucho, ¿no es cierto?, porque hay distintos tipos de crisis. Pero bueno, puede ser que esta palabra vaya cambiando en el tiempo también. Como les comentaba Karina, y mi trabajo en especial son en dos áreas. En la red de salud UC Cristo es donde tenemos la parte de atención del público, que es de atención, o sea, de atención privada, y en el Centro de Referencia Nacional en Epilepsia en el Hospital Dr. Sotero del Río, donde recibimos pacientes de todo el país de atención pública. Bien, entonces vamos a revisar dos temas. En especial, el índice está basado en lo que es GES y qué fármacos tenemos como anticrisis, y luego las posibles interacciones entre ellos. Revisemos primero, vamos a hablar un poquito sobre el GES y los fármacos anticrisis. Para esto, como les hemos mostrado, la página del Ministerio de Salud fue modificada. Ahora es mucho más amigable para que ustedes puedan revisar las videoconferencias que vamos grabando mes a mes, y además se ha ido subiendo material educativo, ¿ya? Tanto para pacientes, para médicos, ¿no es cierto?, para los equipos de salud, y enlazado, ¿no es cierto?, con lo que se hace con la Liga Chilena contra la Epilepsia. Una videoconferencia que les puedo mencionar y que ustedes tal vez deberían revisar también es la de GES y prestaciones en epilepsia. En esa ocasión nos presentó el doctor Sebastián Silva de la Sociedad de Epileptología y allá en el Hospital de Puerto Montt, que nos presentó todas las coberturas que tiene el GES en los pacientes pediátricos, el GES número 22, y en mi caso presenté sobre los pacientes adultos, el GES número 60. Así que es una buena aproximación para saber las coberturas que están actualmente vigentes. Estos GES, ¿dónde se realizan sus atenciones? Depende de la previsión del paciente. Si son pacientes con FONASA, entran a través de la atención en los SPAM y los consultorios, donde se hacen las derivaciones pertinentes a los centros de diagnóstico terapéutico, los CDT, o los centros de referencia que les corresponda según sector, al CRS. En los pacientes se realiza el diagnóstico. Es importante saber que el GES en la parte pediátrica comienza desde la sospecha, en el adulto comienza desde el diagnóstico ya hecho, y en estos casos se pueden derivar después al hospital de referencia, dependiendo del nivel de complejidad. La cobertura en GES que tenemos actualmente es bastante circunscrita a un sector, por lo tanto estamos hablando de un servicio de salud, una red muy, muy pequeña. Ahora, los pacientes que tienen epilepsia refractaria no tienen este tipo de atención, ¿ya? El GES no está, aunque se está peleando actualmente, ¿no es cierto?, no está incluida la epilepsia refractaria, pero sí hay un sistema de derivación a través de los centros de referencia nacional, por ejemplo, el que yo les mencionaba recién en el SOTRO.
Está hecho en especial para los pacientes que son potencialmente quirúrgicos, ¿ya? Y por lo tanto lo que se hace ahí es realizar una derivación al hospital base, y el hospital base puede derivar a otros centros dependiendo del nivel de complejidad del paciente. ¿Cuál es la forma de realizarlo? Eso lo vamos a revisar en una videoconferencia a futuro, pero la primera aproximación son los referentes regionales o los referentes que tenemos dentro del grupo asesor, que son médicos especialistas en epilepsia que van de Arica a Punta Arenas, a los cuales ustedes pueden contactar, y nosotros también nos reunimos mes a mes y podemos hacer derivaciones entre nosotros según la necesidad que exista, ¿ya? Los pacientes con ISAPRE también tienen cobertura en GES, ¿ya? Y esa cobertura en GES entra a través de un sistema privado, alguna red de atención privada, y son derivados a una clínica que tenga un enlace con la ISAPRE en especial, ¿ya? Hay un médico contralor que revisa si el diagnóstico está bien realizado y comienza o continúa un tratamiento antiepiléptico o anticrisis que sea necesario. En la atención pública funciona más o menos así el flujo. Puede ser recibido este paciente, ya sea con sospecha, con diagnóstico ya realizado fuera de la red pública de epilepsia, es derivado a su centro, al centro de derivación más correspondiente a su servicio de salud. Ahí es revisada esa interconsulta, por eso es muy importante que el médico que anota la interconsulta lo haga de buena manera, revisado por un médico contralor. Muchas veces son los jefes de servicio de neurología. Revisan que la interconsulta esté bien realizada, el objetivo de la interconsulta esté bien hecho, bien escrito. Y lo digo así porque varias de las ocasiones no sirve una interconsulta mal hecha que diga solo sospecha de epilepsia, ¿de acuerdo? Es importante más o menos describir el cuadro del paciente y los tratamientos que se están recibiendo. Eso, si la interconsulta es autorizada, es llevado, ¿no es cierto?, este paciente a la evaluación por un especialista, un neurólogo en general, que va a revisar al paciente, va a revisar sus exámenes, y si corresponde continuar tratamiento, en especial en epilepsia, esto se realiza en los mismos centros de atención primaria. Es derivado nuevamente el paciente a su centro de atención primaria con el diagnóstico ya confirmado y con los esquemas de tratamiento que debería mantener. Y eso, además, el control o programado el control con el neurólogo cuando corresponda. En esa ocasión debe ser firmado por el neurólogo, el GES, tiene que tener su IPD y su interconsulta de atención primaria para la entrega del medicamento, y así se consigna su seguimiento. Eso es re importante, ¿no es cierto?, que queden anotados los tratamientos que se van a instaurar, porque son los que va a seguir el médico de atención primaria y su servicio, ¿no es cierto?, toda la parte de química y farmacia del lugar. Es bien importante que vayan a atención primaria a la entrega de los medicamentos, porque lamentablemente, no sé si se acuerdan unos 10 o 15 años atrás, que teníamos las filas más grandes de los hospitales de pacientes con epilepsia esperando su medicación. Y eso ha cambiado, porque ahora son entregadas por cada uno de sus servicios, o sea, de su policlínico o CESFAM de atención primaria. Y eso ha permitido diversificar, ¿no es cierto?, las farmacias para poder hacer las entregas. Ahora, otro punto importante es que si el paciente al ser evaluado no corresponde a una epilepsia y tiene otro tipo de patología, por ejemplo, una cosa muy frecuente que pasa en adultos es los síncopes, ¿no? Son derivados a los especialistas correspondientes, por ejemplo, un cardiólogo que tenga que ver un síncope de alto riesgo, o si es un evento menor, ¿no es cierto?, un desmayo, una lipotimia, etcétera, bueno, se deriva a atención primaria para continuar el seguimiento, ¿no? ¿Qué beneficios se incluyen en el GES? Bueno, tenemos una lista de medicamentos y también algunos de exámenes. Aquí no hay coberturas en insumos, implementación de ayudas técnicas, cirugía, ¿ya? Las prestaciones están basadas en estos códigos, están los controles por atención médico de atención primaria, también los controles por enfermera universitaria, la matrona y el nutricionista. Consultas con especialistas también están cubiertos, son importantes para la atención tanto pública como privada, y algunos tipos de exámenes, en especial los de sangre, están los niveles plasmáticos y los electroencefalogramas más habituales, ¿ya? Neuroimágenes no están incluidas. Y después tenemos esta tabla que la voy a utilizar en especial para que tengamos una primera aproximación de los efectos adversos que tienen los anticonvulsivantes. Entonces, tenemos aquí los más antiguos, partiendo desde el fenobarbital, que está en cobertura GES. En color rojo ustedes pueden ver los tipos de comprimidos que están cubiertos en el GES, las dosis más frecuentemente utilizadas, y es muy importante entender que, si bien la gran mayoría de los anticonvulsivantes o estos anticrisis tienen una efectividad muy similar entre ellos, la gran diferencia que van a tener en el paciente son el perfil de efectos adversos, ¿eh? Así que un tratamiento va a ser exitoso, muy probablemente, más que nada, por tratar de disminuir estos eventos adversos en cada paciente. Por eso uno termina siendo como un sastre. Genera un esquema anticonvulsivante, un esquema anticrisis a medida del paciente, ¿no? Trata de buscar lo mejor para él.
llama la atención o destaca en el fenobarbital, ¿no es cierto?, la sedación, depresión y el deterioro cognitivo. Por lo tanto, cuando hablemos de las interacciones, vamos a tratar de evitar todos aquellos fármacos que, al asociarse con fenobarbital, empeoren esas características. Por ejemplo, el deterioro cognitivo, la depresión, ¿no? Primidona no está cubierto en el GES, van a encontrar comprimidos de 250 y cuyos efectos adversos más principales son la sedación y la depresión. Clonazepam sí está cubierto, en especial los comprimidos de 2 miligramos, que son fraccionables hasta en 4 partes. Y tenemos aquí también efectos secundarios muy similares a los anteriores, como sedación, efectos paradojales, o sea que se puede reactivar un paciente en términos de agitación, irritabilidad. Eso ocurre en especial en los más pequeñitos o con discapacidad intelectual. Y también pueden llevar a la aparición de deterioro cognitivo, eso en especial en el adulto mayor. La fenitoína, con comprimidos de 100 miligramos, tratar de no utilizar en especial en mujeres, lleva hirsutismo, en varios pacientes hay hiperplasia gingival, que debería ser manejada con aseo bucal frecuente, y también alteración de pruebas hepáticas. La carbamazepina está cubierta en 2 formulaciones, una que es de liberación inmediata y otra que es de liberación prolongada. La mayoría de las veces tenemos 200 miligramos para la liberación inmediata, y en los STAM también tenemos las de 200 y 400 miligramos, que son de liberación prolongada. Actualmente hay 2 marcas, son carbamazepina LP, la que está cubierta en el GES, y también se cuenta con Tegretal, que esa ya no está cubierta en el GES. Tenemos los efectos adversos principales, que son aparición de alteraciones hematológicas, en especial puede producirse incluso una aplasia medular, leucopenia frecuentemente vista y también hiponatremia. Después tenemos el ácido valproico, cuya formulación inmediata está en comprimidos de 200 miligramos. ¿Ya? Ácido valproico tiene múltiples formulaciones. También tenemos las que son en liberación prolongada y que son las de 500 miligramos. Los efectos principales o los efectos adversos principales son un síndrome parkinsoniano farmacológico, en especial a expensas de temblor, también alteración del peso con un aumento, puede producir alopecia, también alteración de pruebas hepáticas. Después tenemos el clobazam. Ese no está cubierto en el GES, es muy utilizado en los pacientes con epilepsia, en especial en aquellos que son más refractarios. Es una muy buena benzodiazepina porque tiene una duración muy larga, tiene una vida media muy prolongada y tiene pocos efectos adversos en términos de sedación, a diferencia de otros tipos de benzodiazepina. Puede tener los efectos adversos habituales de cualquier benzodiazepina, eso sí. Después, 2 muy utilizados actualmente porque son más nuevos, ¿no es cierto? Son la motrigina y el levetiracetam. El de la motrigina está cubierto en especial la de 100 miligramos y la de levetiracetam la de 1000 miligramos, aunque igual se encuentran otros tipos de formulaciones en atención primaria, como la de 50 en la motrigina y la de 500 en la levetiracetam. La motrigina tiene el efecto adverso principal, que es el rash, la aparición de alergia, y eso hay que tener mucho cuidado cuando veamos alguna interacción, en especial con ácido valproico. Ese rash puede ser muy severo, llevar a un Steven Johnson, o sea, es de resguardo ir vigilando cómo va tolerando el paciente. En términos en especial también pueden aparecer fiebre, alteración de pruebas hepáticas, y cuando uno tiene un uso crónico, y en especial con niveles elevados, puede aparecer ataxia, vértigo, incluso cefalea, ¿no? Puede provocar una meningitis aséptica. En el caso del levetiracetam, bien conocido que cerca de un tercio, en especial un 10% de los pacientes puede desarrollar cuadros depresivos muy severos y en especial también algunos pueden desarrollar cuadros psicóticos, alucinatorios. ¿Ya? Como factores de riesgo son haber tenido depresiones previas, en especial severas, depresiones por parto o cuadros psicóticos previos, entonces hay que tener mucho cuidado. Si bien levetiracetam vamos a ver que es uno de los medicamentos que menos interacciones tiene y que es muy fácil de utilizar, hay que tener esa precaución en especial en el perfil psiquiátrico. Topiramato no está cubierto en el GES, existen varios tipos de comprimidos, 25, 50 y 100, y su principal complicación, en especial si se utiliza mal o se sube las dosis extremadamente rápido, puede llevar a sedación, deterioro cognitivo, y a un fenómeno que se llama afasia anómica, que los pacientes siempre lo tienen, o es muy frecuente de encontrar, en los cuales les dificulta encontrar la palabra, sienten que la tienen en la punta de la lengua y no la pueden decir. La cosamida, tenemos en varias formulaciones ya en Chile, no está cubierta en el GES, y su precaución principal son bloqueo AB, en especial uno debería utilizar o realizar un electrocardiograma antes de administrarlo en algún paciente, en especial en adultos mayores. ¿Ya? Esto del bloqueo auriculoventricular es importante porque también ayuda como seguimiento en el paciente. Aquellos que utilizan la cosamida se pueden seguir con electrocardiograma, y si uno ve que se va prolongando el intervalo PR, puede saberse, ¿no es cierto?, hasta qué dosis utilizar. ¿Ya? Y también hay algunos casos descritos de psicosis, en especial en el adulto mayor, así que hay que tener precaución con eso.
ácido fólico también está cubierto, vamos a ver que es bien importante mantenerlo, en especial en la mujer con edad fértil. Los anticrisis los vamos a dividir también por su mecanismo de acción. Hay mecanismos de acciones que son muy, muy particulares. Por ejemplo, aquí tenemos uno muy conocido, que es el levetiracetam, que funciona a través del bloqueo de la vesícula presináptica, impide su paso hacia el espacio sináptico, por lo tanto, y funciona solo a través de ese mecanismo. Pero hay otros que tienen múltiples mecanismos de acción, por ejemplo, el ácido valproico, donde ustedes lo van a encontrar como potenciador GABAérgico, ¿no es cierto? También lo van a encontrar como antiglutamatérgico, etcétera, ¿ya? Puede aparecer en varias áreas, incluso como inhibidor de canal de sodio. Es bien común encontrarlo en varias áreas. Ahora, esta división de mecanismos de acción es importante entender porque cuando mezclemos estos tipos de anticrisis, va a ser importante utilizar tal vez distintos mecanismos de acción. Porque cuando uno suma anticrisis o estos anticonvulsivantes con un solo mecanismo de acción, probablemente el efecto sobre las crisis va a ser menor y va a sumar más que nada efectos adversos. Por lo tanto, esa interacción va a ser relevante. Aquí hay una tabla que ustedes pueden ver los distintos anticrisis y su mecanismo de acción. Como les comentaba, por ejemplo, aquí hay unos que son muy particulares, como el levetiracetam, como mecanismo de acción diferente, o ácido valproico que tiene múltiples, y 3 tipos de mecanismos de acción que comentábamos: bloqueo de canal de sodio, potenciación GABA, antiglutamatérgico. ¿Ya? Hay otro también que se parece mucho, si se dan cuenta, es topiramato, tiene 3 tipos de que son muy similares a los del ácido valproico, y eso va a ser relevante cuando veamos una interacción que existe entre ácido valproico y topiramato. ¿Ya? Hay varios que son anticanal de sodio puro, por ejemplo aquí carbamazepina y fenitoína, y no aparece la cosamida, pero la cosamida es interesante también de entender porque funciona a través de otro tipo de canal de sodio que es más lento, por lo tanto podría utilizarse junto con otros inhibidores de canal de sodio por funcionar en otro tipo de canal. ¿Ah? Es otro tipo de mecanismo de acción. La pregunta inicial siempre es con qué comenzamos, ¿no es cierto? ¿Con qué anticonvulsivante, anticrisis comenzamos? O sea, elegir uno para ver después, en los casos en especial que evolucionan con refractaria, qué otra cosa le podemos añadir. Pero cuando comenzamos, en general, yo les recomiendo esta publicación. Es un análisis pragmático, de un algoritmo pragmático en el cual ustedes pueden seleccionar el anticrisis principal para el tipo de epilepsia o el tipo de crisis que tiene el paciente. Por ejemplo, aquí ustedes tienen el tipo de crisis que son las de ausencia y divide la administración de los medicamentos según el grupo, por ejemplo, grupo 1, 2 y 3. ¿Ya? Para las ausencias es muy bueno utilizar etusuximida y ácido valproico. Funcionan extremadamente bien. Incluso en aquellos que no responden a etusuximida, uno podría agregar ácido valproico, ¿de acuerdo? Pero siempre manteniéndose en este grupo 1, ojalá. Ahora, si no funcionan o no tienen el efecto deseable o tienen efectos adversos que impiden su utilización, uno puede ir cambiando, por ejemplo, al grupo 2, que es la motrigina, o al grupo 3, que ya aparece el levetiracetam, sonizamida, etc. ¿Ya? Entonces, bien interesante este cuadro, porque, por ejemplo, aquí tenemos otro grupo de pacientes que es muy importante, que son, o en frecuencia, ¿no es cierto?, que son las epilepsias focales, en las cuales tenemos múltiples tipos de anticrisis a poder utilizar. Entre ellos, y ahí lo vamos a revisar en interacciones, levetiracetam, ¿no es cierto?, carbamazepina, la motrigina, Oxcarb, ¿ya? La cosamida, eslicarbazepina, no tenemos. ¿Ya? Así que este esquema es muy, muy bueno tenerlo en consideración. Yo sé que hay muchos que son médicos generales, ¿no es cierto?, y que no siempre les toca iniciar tratamiento, pero si ustedes tienen la necesidad de hacerlo, porque no pueden derivar de forma oportuna o rápida, bueno, esta es una buena aproximación para poder elegir el anticrisis inicial. Después, cómo uno se va cambiando, ¿no es cierto? Aquí aparece cómo uno puede ir progresando modificándose, ¿no es cierto? Desde el grupo 1, 2 o 3, o viceversa, dependiendo cómo esté el paciente. ¿No? Ahora, es importante entender también que en ocasiones uno no solo lo trata un paciente, sino que trata dos, ¿ah? En especial en mujeres en edad fértil, en que ahí existe un potencial embarazo, uno debe prevenir, ¿no es cierto?, cualquier tipo de malformación o teratogenicidad que se pueda producir en el largo plazo. Por lo tanto, la selección del anticrisis tiene que ser mucho más a medida, ¿ya? Aquí destacan en especial aquellos fármacos que producen baja teratogenicidad. Por ejemplo, tenemos la motrigina, con un 2,9% de posibilidad de producir malformaciones mayores. Recordemos que las malformaciones mayores están definidas como aquellas que requieren algún acto quirúrgico para su corrección, después del recién nacido haya nacido.
Y en segundo lugar también tenemos levetiracetam, que está en 2,8%. Recordemos también que cerca del 2% de la población tiene la chance de nacer con alguna malformación mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el aumento de ese riesgo es bastante bajo, o sea, sube de un 2% a un 2,9 o 2,8. ¿Por qué pongo en primer lugar a la lamotrigina en vez del levetiracetam, si bien está en 2,9 y está en 2,8? Por el intervalo de confianza. Si ustedes se dan cuenta, el valor de intervalo de confianza es mucho más estrecho en la lamotrigina con respecto al levetiracetam, que va del 1,7 al 4,5. Y eso es relevante porque el intervalo de confianza es la probabilidad de que yo tenga este tipo de malformación. Por lo tanto, si el intervalo de confianza es más amplio, yo tengo la posibilidad de caer, no sé, en el 4,5 en vez del 1,7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un intervalo de confianza más estrecho habla de mayor seguridad en ese fármaco, ¿no? Sería un poquito más seguro el uso de la lamotrigina, ¿no?, en estas pacientes. Ya, ojalá no utilizar, ¿no es cierto?, en mujeres de edad fértil, o lo menos posible, o de forma muy, muy, muy exquisita, ¿no es cierto?, tratar de ser muy cuidadoso, en especial en aquellos que utilizan ácido valproico, ¿ya? Fíjense, la tasa es mucho más alta, 10,3%. ¿Bien? Y aquí, aparte del tipo de fármaco que uno tiene que seleccionar, tiene que ver bien la dosis, ¿ah? Los riesgos pueden cambiar según la dosis que se utiliza. Entonces, por ejemplo, aquí la motrigina, si bien es segura, fíjense cómo cambia su porcentaje de malformaciones cuando se superan los 325 miligramos al día. ¿Ah? Sube del 2,5 al 4,3. Así que hay que tener esas precauciones. Entonces yo me fijo en el tipo de fármaco a utilizar y también en la dosis, ¿no? Solo destacar, miren, un ácido valproico que se utiliza en altas dosis sobre 1450 miligramos, 25%. Es muy alto, un cuarto de los niños nace con una malformación. Así que precauciones. Ahora, a uno le encantaría, ¿no es cierto?, que todos los pacientes respondieran al primer fármaco que utilizamos, ¿no es cierto? La chance de eso es como un 70%. Uno tiene las de ganar, pero no siempre se logra, ¿eh? Y la aparición de una epilepsia refractaria, ¿no es cierto?, está definida, o su característica principal es que no responde al menos a 2 regímenes de anticrisis bien llevados, ¿eh? Tanto en dosis, ¿no es cierto?, tanto que correspondan al tipo de epilepsia que el paciente tiene que tratarse, ¿eh? Y si estos esquemas pueden ser utilizados juntos o en cadena, si no funciona, bueno, uno habla ahí que el paciente tiene una epilepsia refractaria. Es un grupo no menor de pacientes, en general, esto está definido por estudios poblacionales grandes ya del siglo pasado, diría yo, que fueron llevados. Por ejemplo, esta cohorte grande de 470 pacientes se dieron cuenta que cerca del 47% de los pacientes responde a un primer fármaco, y el segundo fármaco añade un 13% más de respuesta. Pero ya sobre el segundo fármaco la tasa de respuesta es extremadamente baja, por lo tanto, por eso se definió así la epilepsia refractaria. Y como dijimos, es cerca de un tercio de ellos, ¿ya? Entonces, la refractariedad está definida por la respuesta a un anticonvulsivante, a un esquema anticonvulsivante de 2, ¿no es cierto?, con buenas dosis, bien llevado, y que corresponda al tratamiento de la epilepsia que tiene el paciente. Así que no es infrecuente que nosotros tengamos que mezclar medicamentos, ¿ya?, en especial anticrisis. Y el objetivo 2 de esta presentación es que ustedes conozcan algunas interacciones relevantes. No están todas, obviamente, ¿no es cierto?, porque si no estaríamos hablando toda la tarde. Pero vamos a hablar al menos de las que a mí me parecen más interesantes o más entretenidas. Para eso, primero tienen que recordar las abreviaciones, ¿ya? Las abreviaciones las tienen aquí en pantalla, después yo les voy a poner otra diapositiva donde están las abreviaciones abajo, para que puedan ir jugando. Tenemos, ¿no es cierto?, PD, fenobarbital, fenitoína, ácido valproico, carbamazepina, levetiracetam, lamotrigina, topiramato y lacosamida, siendo estos, ¿no es cierto?, los más frecuentemente utilizados. Entonces vamos a ir avanzando en esta tablita, ¿ya?, en que vamos a ir mezclando, ¿no es cierto?, nuestros anticrisis. Entonces, la primera que los invito a conversar es sobre cuando tengo un paciente con fenobarbital, ¿no es cierto?, y a mí se me ocurre utilizar fenitoína. Y en estos casos es una combinación que yo le llamo old school, ¿de acuerdo? Antiguamente era muy utilizado porque eran un poco los fármacos que teníamos, ¿no es cierto?, que eran fenobarbital y fenitoína. El problema es que ambos son buenos inductores, en especial el fenobarbital. Para aquellos que recuerdan en la universidad, cuando les mostraban, ¿no es cierto?, en las clases de histología, les ponían una célula y ponían el retículo endoplásmico rugoso, y que aparecía un retículo endoplásmico rugoso muy, muy grande. Eso eran hepatocitos inducidos por fenobarbital en ratitas, ¿de acuerdo? Entonces uno miraba en esa microscopía, ¿ya? Entonces el fenobarbital es un excelente inductor hepático, en especial de este retículo endoplásmico rugoso, lo cual va a ayudar a destruir o eliminar la gran mayoría de los anticrisis que nosotros añadamos, ¿ya? Y les menciono fenitoína
porque era un esquema muy utilizado antiguamente, una mezcla muy utilizada, pero el problema que tiene es que se autoinducen entre los dos, entonces terminan bajando los niveles plasmáticos de ambos medicamentos, en especial de la fenitoína. Y un esquema así, si bien uno puede pensar, ¿no es cierto?, se añaden estos fármacos para tener distintos mecanismos de acción, ¿no es cierto?, uno con potenciación GABA, como es fenobarbital, y otro que es inhibición de canales de sodio, como es fenitoína. El gran problema que tiene es que muchas veces suman efectos adversos, ¿ya? Así que, en especial de lo que es sedación, deterioro cognitivo, por lo tanto es un esquema que si bien se utilizaba bastante, ahora tratamos de cambiarlo, ¿ya? Así que ambos son inductores, bajan los niveles plasmáticos y un efecto adverso muy importante es que pueden tener perfiles cognitivos muy malos, ¿ya? Así que tratemos de evitarlo, en especial en el adulto mayor. Después tenemos otra combinación, por ejemplo, una muy utilizada que es fenobarbital con ácido valproico. Como mecanismo de acción, está maravilloso, ¿no es cierto? Porque tenemos potenciación GABA con fenobarbital y uno que tiene múltiples, ¿no es cierto? 3 tipos de mecanismos de acción, que es el ácido valproico. Ahora, en estos casos hay una interacción también, en este caso farmacocinética, en la cual el ácido valproico es un inhibidor, es el único de los anticonvulsivantes que vamos a ver aquí que es un potente inhibidor. Por lo tanto, va a permitir que el otro fármaco aumente sus niveles plasmáticos. Como vimos recién, ¿no es cierto? El fenobarbital es un potente inductor, o sea, elimina los niveles plasmáticos del resto de los anticonvulsivantes. El ácido valproico es al revés, es capaz de inhibir, por lo tanto aumenta los niveles plasmáticos, en especial ¿de quién? De lo que aquí estamos mezclando, que es el fenobarbital. Entonces hay que tener una precaución, en especial si yo tengo un paciente, por ejemplo, que viene en tratamiento con fenobarbital y yo le inicio, ¿no es cierto?, ácido valproico, puedo llevar los niveles de fenobarbital a las nubes, o sea, puede aumentar muchísimo. Por lo tanto, eso va a tener mayores efectos adversos en sedación, en especial de deterioración cognitiva del paciente que tiene ¿no es cierto?, el tratamiento ya con el fenobarbital. También puede ser útil, eso sí, cuando usted quiere decalar o sacar el fenobarbital, cuando está haciendo una transición hacia el ácido valproico. ¿Por qué? Porque como eleva la cantidad de fenobarbital en la sangre, ¿no es cierto?, en los niveles plasmáticos, uno puede ir eliminando de una manera más rápida, ¿no es cierto?, el fenobarbital en los decalajes o en los retiros, ¿ya? Entonces permite una retirada un poquito más rápida, ¿ya? Entonces recordemos ahí, el ácido valproico es un potente inhibidor, por lo tanto, aumentar estos niveles del fenobarbital, cuidado con los efectos adversos, pero se puede ayudar, eso sí, ¿no es cierto?, en lo que es un decalaje o un retiro del fenobarbital, para poder después quedar solo con ácido valproico. Una tercera interacción que tenemos aquí, por ejemplo, fenitoína y carbamazepina. Aquí muchos ya dirán, chuta, estamos mezclando dos anticrisis, ¿no es cierto?, con mismo mecanismo de acción, ¿no es cierto? Y ya conversamos un poco de esto, inhibir canales de sodio, probablemente no ayude a disminuir la cantidad de crisis, sino que va a aumentar o potenciar los efectos adversos. Así que sería una mezcla o una interacción que ojalá deberían ustedes tratar de evitar, ¿no es cierto? Solo suma efectos adversos. Entonces, mismo mecanismo de acción, aumento de efectos adversos. Por lo tanto, yo no se les recomiendo en ese sentido. Después tenemos acá otra, con ácido valproico. Vamos bajando, se fijan, vamos bajando fenobarbital, fenitoína, ahora ácido valproico. Ácido valproico, como dijimos, es un potente inhibidor, por lo tanto va a aumentar los niveles plasmáticos, en especial de los otros anticrisis, y aquí aumenta en especial los de carbamazepina. Es otro esquema que también le llamo old school, ¿no es cierto? Pero aquí es muy bueno en realidad, ¿ya? Porque tiende a mejorar los niveles plasmáticos de carbamazepina. Hay que tener precauciones, eso sí, con los efectos adversos que puedan presentarse, ¿no es cierto?, que pueden ser aumentados, pero si uno lo hace en la justa medida, suma distintos mecanismos de acción y además usted suma, ¿no es cierto?, un efecto en aumentar los niveles plasmáticos de la carbamazepina. Ahora, es particularmente útil, en especial en pacientes con trastorno psiquiátrico. ¿Ah? Ambos son estabilizadores, por ejemplo, ácido valproico y carbamazepina son potentes estabilizadores de ánimo. ¿Ah? Entonces, en pacientes que tienen cuadros psicóticos o depresivos muy severos, esto puede ayudar. ¿Ah? Entonces, es un esquema old school y tendría este beneficio en particular en esta población de pacientes. ¿No? Así que distintos mecanismos de acción, aumento de niveles plasmáticos de carbamazepina, y recuerden esto de que los pacientes con trastorno psiquiátrico, ¿no es cierto?, podrían ser ayudados por esta interacción. Después tenemos otro que ya es más novedoso, ¿no es cierto?, la mezcla entre ácido valproico y levetiracetam. Es bastante interesante esta unión porque ambos son medicamentos que pueden funcionar en epilepsias generalizadas en especial y pueden tener una sinergia, o sea, se pueden apoyar entre ellos. ¿Ah? Uno ve que los pacientes con epilepsias que son generalizadas, en especial si progresan con cierta refractariedad, este esquema o esta interacción
tiende a ser más útil, los apoya más, disminuye mejor las crisis. Tal vez solo mencionarles que deben tener una precaución, lo vamos a ver después, en especial cuando se utiliza ácido valproico junto con topiramato, pero la interacción entre ácido valproico y levetiracetam puede llevar al aumento de amonio. Entonces, es bueno mantener al paciente bien hidratado cuando se está haciendo esta interacción, bien hidratado, ¿ya? Para evitar efectos adversos y también con deposiciones frecuentes, ojalá diarias. Y eso mejorando la dieta, en especial fibra, ¿no es cierto? Harto líquido, ¿ya? Incluso algunos movilizadores, ¿no es cierto?, que potencien el tránsito intestinal. ¿Ya? Entonces, el levetiracetam muy útil en epilepsia en especial generalizada. También pueden apoyarse las focales, tal vez no es tan potente como otros esquemas que vamos a conversar ahora, pero tener solo la precaución de que puede producirse en algunos casos hiperamonia. Después tenemos otra interacción, por ejemplo, ácido valproico con la motrigina, y es una de las interacciones que más van a escuchar que se da a conocer. El por qué es que la interacción entre ácido valproico y la motrigina es sinérgica. Hay varios estudios que muestran que el efecto en las crisis al utilizar ambos fármacos es mejor que el efecto de cada uno por separado. Entonces es un esquema anticonvulsivante muy bueno para el control de crisis. Hay que tener un cuidado en particular. Como la lamotrigina puede producir rash, ¿no es cierto?, o aparición de alergia, y al ser el ácido valproico un inhibidor, va a hacer que aumente los niveles plasmáticos de la lamotrigina. Por lo tanto, la posibilidad de tener efectos adversos en ese sentido va a ser mayor. Por lo tanto, lo que se recomienda es que cuando yo tengo un paciente con ácido valproico, iniciar o aumentar la lamotrigina de forma muy lenta. Normalmente nosotros subimos la lamotrigina de 25 miligramos por semana. En los casos de concomitancia con ácido valproico se sube de 12,5 cada semana o 12,5 cada 2 semanas, dependiendo un poco el perfil de alergias que tenga el paciente previamente. ¿Ya? Así que tener esa precaución. Lo otro interesante es que esta interacción no requiere muchas dosis de ácido valproico. En general, con 250 miligramos o 500 miligramos utilizados una vez al día de ácido valproico, se alcanza un muy buen efecto en esta sinergia. Y esto era muy útil antes, ¿no es cierto?, porque la lamotrigina era muy costosa, antes no estaba cubierta en el GES, y por lo tanto ayudaba a utilizar menores dosis, y eso ayuda en la economía familiar. Era muy importante usar esta interacción. Es útil también en epilepsias tanto focales como generalizadas. Puede funcionar en las dos. Así que aquí se optimiza los niveles de la motrigina en especial y hay una sinergia. Después tenemos otra interacción acá, por ejemplo, ácido valproico con topiramato. Esta unión es buena, ¿de acuerdo? En especial en los pacientes con epilepsia generalizada y aquellos que progresan con refractariedad. Uno ve que la tasa de respuesta es mejor en ese perfil de paciente. Pero hay que utilizarlo con extremado cuidado, porque ambos medicamentos por sí solos pueden producir hiperamonemia, o sea, aumentan la cantidad de amonio en la sangre, y eso es muy nocivo para la mayoría de los pacientes, porque se sedan más, ¿no es cierto?, la parte cognitiva cae, les cuesta mucho mantener, ¿no es cierto?, la vigilia incluso, por lo tanto debería hacerse con cuidado, y el cuidado es o aumentar los medicamentos o ir haciendo una subida lenta, ¿de acuerdo? En general vamos subiendo de 25 miligramos por semana del topiramato. Una vez que ya llevamos utilizando el ácido valproico, lo vamos subiendo lentamente y asociamos rápidamente, ¿no es cierto?, una muy buena hidratación. Se pide que tome mucho líquido durante el día y además que tenga deposiciones diarias. Eso es muy importante porque va a permitir manejar el amonio y por lo tanto la tasa de efectos adversos menor. Los efectos adversos del topiramato, de la parte cognitiva, son bien severos. En algunos pacientes lo refieren con mucha facilidad. Por lo tanto, cuidar en especial esto del lenguaje, en lo que conversamos recién de la fase anómica, parece muy relevante. Y además, otro efecto adverso que ustedes van a encontrar es que el topiramato cambia el pH de la sangre y lo que hace es llevar una cierta acidosis, y lo que pasa es que uno siente las yemas de las manos o los ortejos con acroparestesia, o sea, con parestesia muy intensa, y eso puede aumentar incluso cuando uno tiene ácido valproico en la base, y eso puede llevar a la suspensión de un medicamento. Entonces hay que tratar de manejar la hiperamonemia en especial. Pero es un muy buen esquema, yo diría, en la epilepsia en especial. Después tenemos la unión entre carbamazepina y levetiracetam. Esta interacción es muy buena, yo diría, en los pacientes que tienen epilepsias que son focales, en especial aquellos que progresan con refractariedad. Ambos fármacos, si se dieron cuenta en los esquemas, están en el grupo 1 de las epilepsias focales, siendo las epilepsias focales una de las más frecuentes que uno ve en el policlínico. Tienen la gracia que interaccionan, eso sí,
de una buena manera, ¿no es cierto?, en disminuir importantemente el número de crisis, pero tienen una interacción que es farmacodinámica, ¿ya? Las interacciones farmacodinámicas tienen la gracia de que o el efecto que uno ve no es debido al nivel plasmático. O sea, cuando están los dos fármacos en el sujeto, no aumentan los niveles plasmáticos de la carbamazepina ni el epóxido, pero aparecen síntomas como si hubiese una intoxicación por carbamazepina. Y esto está descrito en pacientes con epilepsia refractaria, en especial focal, cuando se empezó a utilizar el levetiracetam, que venían en tratamiento con carbamazepina, usted añadía el levetiracetam y los pacientes parecían intoxicados por carbamazepina. Entonces uno iba a buscar los niveles plasmáticos de la carbamazepina, buscaba los del epóxido, que es como el metabolito tóxico que produce los síntomas de ataxia, vértigo, inestabilidad de la marcha, ¿no es cierto?, de la carbamazepina, y estaban normales. Entonces una interacción farmacodinámica, que como buena interacción farmacodinámica es muy dependiente del paciente, por lo tanto, pero que hay que tener precaución, ¿ah? Entonces yo les recomiendo ahí en los pacientes, en especial, iniciar esquemas lentos, ¿ah? Lentos de añadir este levetiracetam a la carbamazepina que venía utilizando o viceversa, ¿ya? Así que es un tratamiento, una interacción muy óptima para epilepsia focal, pero ojo con esta interacción farmacodinámica. Después tenemos la mezcla entre el levetiracetam y la motrigina, que es, así como decíamos, la old school, ¿no es cierto? Esta interacción es como de las más nuevas, ¿eh? Es muy buena, diría yo, porque funciona tanto para epilepsias focales como para epilepsias generalizadas, y tiene un perfil de seguridad mucho mayor, ¿ah? Son fármacos mucho más seguros a utilizar en población en especial de edad fértil. Si se dieron cuenta, eran los dos fármacos con menor tasa de teratogenicidad, ¿ya? Por lo tanto, al mezclarlos, si bien tienen mayor riesgo, que cada uno por separado, el riesgo es menor que otros tipos de interacción. Así que tal vez sería uno de los esquemas a utilizar más seguros. Ojo, eso sí, con las dosis, no, ojalá no pasarse de los 300, 325 miligramos de la motrigina y no pasarse de los 4 gramos de levetiracetam, que es harto en estricto rigor. En general, ojalá tener esquemas de 3 gramos como máximo, ¿ya? Esta interacción es muy, muy útil, entonces dijimos acá, en dos tipos de epilepsia, ¿no es cierto?, generalizadas o focales, y en especial en mujeres en edad fértil. Después tenemos otra interacción, por ejemplo, la motrigina con carbamazepina, ¿no? Así vamos avanzando, ¿no es cierto? Vamos llegando ya acá a la lamotrigina. Cuando usted mezcla la motrigina con carbamazepina, en realidad lo está haciendo muy mala. Yo diría que es una interacción que funciona en muy, muy pocos pacientes y tiene el problema de que la carbamazepina es un inductor y es un inductor selectivo de los citocromos de la lamotrigina. Por lo tanto, cuando usted añade carbamazepina, está dividiendo a la mitad la dosis de la lamotrigina, por lo tanto no está ahorrando medicamentos. Y antiguamente este era un esquema que empeoraba la economía familiar. La lamotrigina, como les conversaba antes, era extremadamente cara. Por lo tanto hay que tener precaución con este esquema. ¿Funciona en algunos pacientes? Sí. Yo he visto algunos pacientes que al utilizar ambos fármacos, pensando que la lamotrigina tiene más que solo el mecanismo de acción que es anticanal de sodio, ¿no es cierto?, y también antiglutamatérgico, por ejemplo, pero tienen esta interacción en que la carbamazepina puede inducir la metabolización de la lamotrigina, por lo tanto llevar a niveles mucho, mucho más bajos. Y después tenemos otra interacción, por ejemplo, ya con fármacos que son más nuevos, la lacosamida. La lacosamida se introdujo durante este último año, diría yo, más que nada en epilepsia más refractaria, lleva ya unos 5 o 6 años ya en el mercado. Se utiliza en epilepsias que son especial focales, es muy bueno el estado epiléptico focal. Tal vez la única precaución que hay que tener, porque tiene tan pocas interacciones que la única que hay que tener cuidado son los pacientes que son cardiópatas, que como les comentaba, deberían hacerse un electrocardiograma previo, porque hay que medir este intervalo PR, porque pueden aparecer bloqueos AB. Y uno podría, ¿no es cierto?, seguirla en el tiempo su dosificación con los electrocardiogramas. Y actualmente no se cuenta con niveles plasmáticos de este fármaco, pero se puede seguir a través de este electrocardiograma y ver cómo se va prolongando este intervalo. El problema es que, por ejemplo, cuando se mezcla con la motrigina, que es un esquema que uno utiliza, por ejemplo, en el adulto mayor, uno en el adulto mayor utiliza harta la motrigina porque ayuda en el ánimo, ¿no es cierto? Ayuda incluso en el perfil cognitivo, uno de los pocos fármacos que no altera el perfil cognitivo de los pacientes. Y la lacosamida, como se ha visto, tiene pocas interacciones, pero cuando usted la mezcla con la motrigina, no es infrecuente, y eso lo he visto más de una vez, que lleve a cuadros de vértigo e inestabilidad de la marcha. Tanto que en el paciente adulto mayor se puede llegar a caer por esto. Yo he tenido algunas caídas por lo mismo. Así que hay que ser
muy precavido, y en el momento que comienza el vértigo ya empezar a bajar las dosificaciones, por ejemplo, de la lamotrigina. Uno viene con lamotrigina utilizando y empieza a añadir esta lacosamida, hay que tener la precaución, ¿no es cierto? Y cuando ya comienza el cuadro de vértigo, empezar a bajar las dosis. ¿Ah? Y el otro punto importante, como la lamotrigina también ha sido asociada un poco a alteraciones de ritmo cardíaco, hay que tener la precaución de no empeorarla en ese sentido, ¿ya? Y la lacosamida, como dijimos, es un bloqueador AB, así que cuidado con las arritmias, siempre con el electrocardiograma en mano, en especial los adultos más grandes, ¿ah? Bien, y espero les haya gustado, ¿ah? Les quería mostrar por lo menos 11 interacciones bastante interesantes que yo creo las pueden utilizar. Es bueno saber mezclar un poco de estos fármacos anticrisis y prevenir en especial los efectos adversos o la parte más nociva que puede provocar una mala interacción, ¿ah? Una mala interacción. Eso, muchas gracias, ¿ah? Excelente, muchísimas gracias Reinaldo. El resumen estuvo buenísimo. De hecho, yo creo que podrían sacarle foto quizás ahí a la última diapositiva porque es un gran resumen. Se nota un trabajo, un análisis atrás que no es fácil conseguirlo. Gracias. Hay varias preguntas en el chat y los invito desde ya a ir anotando si alguien tiene más comentarios. Había uno, si pudieras redondear, Reinaldo, respecto al fármaco de elección en el embarazo, fármaco anticrisis. Dime de nuevo, un poquito, que justo me estaban escribiendo. Interacciones de fármacos en la... Fármaco de anticrisis de elección durante el embarazo. Y si hubiera Perfecto. existido. Para que Sí, quede bien, así, claro. bien, súper. Ojalá siempre antes del embarazo, es el primer concepto, ¿no es cierto? Si va a hacer un cambio, ojalá sea siempre antes del embarazo, porque hacer cambios ya con el embarazo siempre es muchísimo más difícil, ¿ah? Entonces, si uno tiene que seleccionar, ojalá la motrigina como número 1 tiene un perfil, ¿no es cierto?, de malformaciones mucho menor y tiene un intervalo o un rango, ¿no es cierto?, mucho menor que el levetiracetam, o sea, de aparición de estas malformaciones. Por lo tanto, número 1, la motrigina. Ojo, eso sí, con el cuidado, porque cuando uno utiliza la motrigina durante el embarazo, es muy fácil que se destruya o se elimine por la placenta. Entonces, hay que irla siguiendo o con niveles plasmáticos o optimizando, ¿no es cierto?, los medicamentos, optimizando las dosis rápidamente. Y en segundo lugar, levetiracetam también se induce, pero o se elimina mayor fácilmente la presencia de la placenta, pero no tanto, y por lo tanto las subidas de esas dosis no son tan altas, ¿ah? Así que, en segundo lugar, levetiracetam diría. Además que en el perfil cognitivo, esto es un poco para la parte neuropediátrica, ya que Karina es de neuropediatría, ¿no es cierto? Las guaguitas que nacen de mamás con epilepsia y que tienen uso de la motrigina durante el embarazo, tienen un perfil cognitivo mejor. Y eso ha sido súper interesante de ver en la escolaridad ya desde primero básico en adelante. Son mucho más inteligentes que las que utilizan otros fármacos durante el embarazo. Así que también una buena cosa de saber, ¿no? Por eso también yo elijo por lo menos la motrigina como número 1. Y eso por un lado, y quizá evitar al máximo el ácido valproico a altas dosis. Ahí Así es. para resumir. Si va a usar ácido valproico, que lo haga un especialista. En ese sentido, hay algunos tips que uno tiene que tener. Por ejemplo, usar la menor dosis, como dices tú, de ácido valproico, siempre acompañado de ácido fólico para evitar problemas del tubo neural. Se puede dividir las dosis. Se supone que el efecto tóxico en el feto es por un exceso de dosis o una incapacidad que tiene el hígado de metabolizar completamente el ácido valproico, y los metabolitos tóxicos irían a parar ahí en la célula de la cresta germinal, ¿no es cierto?, y impedir que se cierre el tubo neural. Por lo tanto, si uno dividiera las dosis, el metabolismo sería mucho más fácil para el hígado poder procesar este ácido valproico. Entonces, una opción es dividir dosis. También hay otros autores que postulan el hecho de utilizar medicamentos de acción prolongada que también pueden ayudar, ¿no? O sea, el ácido valproico de acción prolongada. Y Todo eso es un poco ciencia oculta, ¿eh? No es basado en la evidencia, probablemente. enlazando esa pregunta, la dosis del ácido fólico en mujer en edad fértil. Buena pregunta. En general se utiliza 1 miligramo en la recomendación, generalmente para monoterapia, ¿ah? Ahora, si usted usa ácido valproico, ojalá 5 miligramos. Y si tiene interacciones, o sea, está utilizando más de un anticonvulsivante, también sería bueno 5 miligramos, ¿ah? Ahora, en el común de las pacientes siempre va a ser 1 miligramo, ¿ah? Por si acaso. Perfecto. El doctor Riquelme tiene ahí la mano alzada para una pregunta.
Hola, ¿cómo están todos? Reinaldo, muchas gracias por el resumen ejecutivo, muy bueno para todos los que están empezando en esto, yo creo, y también para recordar algunas cosas a veces. Es un comentario acerca del levetiracetam que no es precisamente una interacción, pero es un efecto adverso del que yo creo que no se habla tanto, ¿eh? Sobre todo cuando iniciamos tratamiento, sobre todo cuando se carga el paciente al inicio, yo diría que cercano al 100% de los pacientes tienen cefalea y somnolencia y mareos. Muchas veces no se le habla mucho de esto, se trata mucho de levetiracetam como un fármaco ideal, pero esas cositas a veces pueden ser muy molestas para los pacientes. Y a veces nos damos de alta, el dolor de cabeza empieza, no sé, a las 2 semanas y no tienen control hasta un mes o 2 meses, y puede ser un poco molesto para ellos. Buenísimo, sí, está descrito en el prospecto, y es verdad, cefalea y dolor lumbar aparece. Así que no, gracias Rodrigo, es verdad, de todas maneras. Y ahí quiero agregar también en pediatría un efecto adverso que vemos frecuentemente, el cambio conductual. Y conversamos en algunos pacientes, por ejemplo, con TEA, puede ser un motivo de suspensión del levetiracetam por el cambio de conducta. Así que también hay a tener ojo con esto. Así es. Hay otra pregunta respecto, que es un gran tema, a la diferencia entre los fármacos originales y los genéricos. ¿Qué opinas ahí en el fondo De en cómo práctica? utilizarlos o no. Ya, bien, ahí tengo un poco opiniones un poquito divididas. ¿Ah? Porque pasa lo siguiente. Si uno ve la experiencia en países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos y todo, los fármacos que tienen los originales versus los que son bioequivalentes en niveles plasmáticos y en uso funcionan bastante similar. ¿Ah? La tasa de respuesta es extremadamente similar. Hace un par de años se hizo un simposio internacional de la Liga y que se habló sobre este tema con la personalidad, o sea, con la persona más importante o influyente en Estados Unidos, y nos mostró los datos y eran muy similares entre ambos. Ahora, no es para todos en estricto rigor. ¿Ah? A nosotros nos ha pasado más de una vez que se instala un nuevo tipo de fármaco dentro del mercado nacional y no tiene la misma tasa de efectividad, a pesar de ser incluso bioequivalente. ¿Qué pasa ahí? En realidad yo no lo sé, ¿de acuerdo? Y un poco se basa en la experiencia que tiene cada uno, ¿ah? En cada uno de los pacientes. ¿Qué es lo que le recomiendo yo a los pacientes? En general, que tengan un buen diario, ¿no es cierto? Si es obligatorio hacer este cambio, o sea, por razones económicas, ¿no es cierto? Es la cobertura que tenemos, bueno, pero con un buen calendario. Y lo otro, a veces no es raro que pida niveles plasmáticos de control, ¿ya? Para poder saber si hay un efecto o no. Hace un par de años, yo estoy hablando hace unos 10 años, se instauró un levetiracetam que era extremadamente malo, por ejemplo, y fue comprado por varios servicios de salud. ¿Ya? A mí justo me tocó el mío, así que no sé, ahí justo estaba trabajando tú también, Karina, no sé si te acuerdas, pero tuvimos una cantidad de crisis increíble, tanto que nosotros hicimos el reclamo y finalmente fue eliminado ese fármaco del mercado, desapareció, ¿ya? Por lo tanto, esta es una invitación también a todos los que se dedican a epilepsia a avisar este efecto adverso, ¿no? Yo creo que es muy necesario tener comunicación al respecto de eso. Eso, yo creo que se está subutilizando también el registro de efectos adversos del ISP, así es que quizás si nadie lo reporta no nos damos cuenta y no hay fundamento para pedir cambios, así es que ese tema es súper importante. Respecto a los niveles plasmáticos que lo mencionaste también ahora, Reinaldo, ¿cuál sería el uso pensando tratando de resumir un poco en qué momento usamos los niveles plasmáticos y en cuál de los fármacos sería útil en la práctica clínica? Sí, el uso de los niveles plasmáticos hay que hacerlo con mesura. Yo diría, es un examen que en general es caro, ¿no es cierto? Es poco distribuido en todo el país. Yo lo reservo en especial en las pacientes que están en edad fértil, que están cursando un embarazo. Es uno de los momentos importantes en que uno debería constatar el nivel plasmático, porque un exceso de dosis puede afectar ¿no es cierto?, al feto, y por el contrario, una cantidad menor de medicamento puede afectar a la madre con aparición de crisis. Por lo tanto, yo diría que es uno de los escenarios que más frecuentemente uno debería utilizar. Y el segundo es en pacientes que no están respondiendo a terapia, ya eso sí, con dos cosas bien llevadas. Por ejemplo, una buena adherencia de tratamiento, que el paciente diga, ¿no es cierto?, nos constate el hecho de que se está tomando bien los medicamentos a los horarios que corresponden, según el sastre que uno hace, ¿no es cierto? A veces uno cambia los horarios, etcétera, las dosis con respecto al horario. Y además que tenga un buen autocuidado. Ningún paciente debería modificar su esquema anticonvulsivante si no ha mejorado su autocuidado, ¿no? Si no se cuida el sueño, los medicamentos que usa concomitantes, las drogas, ¿no es cierto?, las fiestas, etcétera, ¿ya? Y si el paciente
persiste o aparece refractariedad en esa circunstancia, a veces uno puede mejorar el tema de la cantidad de medicamento a utilizar con un nivel plasmático bien llevado, ¿no? Entonces tal vez serían esos dos como los escenarios más frecuentes que yo lo utilizo. Constatarlo o utilizarlo de forma rutinaria, creo que una pésima política, ¿no? No cambia conducta en ese sentido. Y nosotros hacemos exámenes para poder cambiar nuestra conducta. Gracias. Doctor Ramírez. Sí, muchas gracias, doctor Uribe, extraordinariamente didáctica su presentación. Gracias. Ahora, hubo un tema que no alcanzó a tocar ahí, que fue el de la deficiencia en vitamina D inducida por la mayor parte de los fármacos, ¿no? Y que en adultos es un problema bien serio, hay gente que se fractura por caídas mínimas. Yo creo que es un problema que vamos a tener que tomar, incluso vamos a tener que discutir si incluimos o no los niveles de vitamina D entre los exámenes de rutina. Sí, efectivamente, porque los inductores que conversábamos recién son inductores tanto para el metabolismo del calcio. Entonces, la aparición de osteoporosis es frecuente, ¿ah? Y el doctor Ramírez conoce muy bien, ¿no es cierto? Las pacientes se fracturan y es un motivo de mortalidad para el adulto mayor. Y las pacientes con epilepsia que llevan usando inductores por largo plazo, es un motivo de mortalidad el hecho de que uno no maneje este tema del uso de vitamina D y suplementos de calcio. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque también ha salido harta literatura de que el suplementar a poblaciones extensas, por ejemplo, con vitamina D o calcio, puede llevar a la aparición de cáncer de colon o incluso de demencia asociada. Por lo tanto, hay que hacerlo de forma a medida también. No es raro que nosotros tengamos que aprender entonces a leer o pedir bien densitometrías óseas y por lo tanto derivar al especialista, en especial el endocrinólogo, en las circunstancias que sea necesario. Yo creo que es importante hacer las suplementaciones, es verdad, ¿no es cierto? Y en aquellos pacientes que no sepamos cómo seguir avanzando, por ejemplo, si aparece osteopenia, ya una osteoporosis, es importante derivar al especialista. Han aparecido cada vez más queladores de calcio que son importantes de instaurar en la población con adulto mayor, ¿no? Así que no, agradezco el comentario, doctor, porque no lo podíamos poner, porque no teníamos tanto tiempo tampoco. Pero es verdad, ¿no? Reinaldo, el público lo pide. Quieren la ¿No? última diapositiva para sacar fotito ahí y tener a mano. Eso. Está bien. Esto, a ver, esto no lo van a encontrar en muchos libros, como comentaba Karina, esto es una experiencia más personal, ¿de acuerdo? Esto después de haber hecho harto policlínico de epilepsia, ¿no es cierto? Ver las interacciones más importantes, tal vez hay algunas que yo no he visto todavía, por lo tanto, si aparecen más, me comprometo en el futuro a mostrárselas, ¿ya? Pero esto yo diría que ayuda muchísimo porque no es raro encontrar esquemas bien diversos. Ustedes saben que en la Liga Chilena contra la Epilepsia hay un seguimiento de todas las mujeres con embarazo. Y una cosa que nos dimos cuenta es que en Chile los esquemas para las pacientes eran muy, muy diversos. Por lo tanto, en esta ocasión yo creo que hay que llamar, ¿no es cierto?, al orden, ¿no? O más o menos a tener un esquema mental de cómo utilizar los fármacos anticrisis, ¿no? Así que eso nos ayuda a homogenizar. Gracias. Hay preguntas respecto a si son fraccionables, por ejemplo, la carbamazepina de liberación prolongada. Un comentario respecto a estas Perfecto. presentaciones, si se pueden fraccionar o no. Sí, las formulaciones de acción prolongada, en general, algunas no son fraccionables y otras sí. Y todo depende de cómo está hecho el comprimido. Por ejemplo, carbamazepina de acción prolongada o Tegretal CR tienen la gracia de que son fraccionables. Incluso vienen con la barrita, ¿no es cierto?, o la posibilidad de fraccionar. Y eso es porque el compuesto, la pastilla, está hecha como si fuera una mezcla y esa se va liberando de forma prolongada, ¿de acuerdo? Al ir absorbiéndose. Por lo tanto, es fraccionable. No así, por ejemplo, el ácido valproico de acción prolongada, la cápsula que tiene o lo que rodea el comprimido es lo que le da la característica de acción prolongada. Por lo tanto, si usted lo fracciona o lo parte, probablemente pierda efecto de acción prolongada. Los fármacos de acción prolongada son útiles, ¿de acuerdo? Son útiles porque disminuyen el perfil de efectos adversos, los platós son mucho más prolongados, por lo tanto no tienen mayor o tienen menor grado de toxicidad los PIC. Lo único que hay que tener cuidado es que su dosificación debería ser un poco mayor. Por ejemplo, el uso de ácido valproico, en general, cuando uno cambia a formulaciones de acción prolongada, pierde aproximadamente un 20% de la dosis, ¿ah? Por lo tanto, uno debería agregar ese 20% de la dosis para no perder efectividad. No es raro que usted cambie, ¿no es cierto?, una acción inmediata de ácido valproico por uno de acción prolongada a la misma dosis y puede recaer con crisis. Y eso es porque le falta, ¿no es cierto?, un poquito de medicamento al paciente.
por si acaso. Gracias. En el chat también preguntan respecto a la asociación con las interacciones con Combupidiol. Ok. Trabajando más. Sí, esa interacción, la más conocida, la más reconocida es con clobazam. La unión entre Combupidiol, ¿no es cierto?, el CBD, junto con clobazam, fue descubierta rápidamente. O sea, los primeros pacientes que empezaron a utilizarlo se podían llegar incluso a sobresedación. Hay casos descritos de sedación bien profunda, con requerimiento de intermedio o de ventilación mecánica, ¿ya? Y eso fue visto en pacientes con epilepsia refractaria, en los cuales tenían altas dosis de clobazam. Y lo que pasa es que acuérdense que clobazam tiene una acción muy prolongada, por lo tanto, la aparición de los metabolitos tóxicos también es bastante prolongada en el tiempo. Y esta esta inhibición que aparece con CBD hace que aumenten estos metabolitos tóxicos y llevando a una sobresedación del paciente. Es una precaución que hay que tener. Y lo que sí se puede utilizar como ayuda, ¿no es cierto? Si usted tiene clobazam y agrega CBD, debería hacerlo de una forma paulatina, ¿no es cierto? Cosa de que evitar la sobresedación, pero como aumenta la cantidad de clobazam, también tiene un efecto antiepiléptico, ¿ya? Entonces, también puede potenciar el efecto frente a las crisis, ¿ya? Y quiero agregar una pregunta mía respecto a lo mejor a un comentario de la politerapia. Una vez que uno ya ha usado 2, 3, 4 fármacos, está con politerapia sumando efectos adversos, quizás ahí replantearse diagnóstico, replantearse otras alternativas. Ahí. Efectivamente, yo creo que cuando un paciente no responde a terapia, lo primero es que tiene que ser derivado, y ahí han salido varias guías, ¿no es cierto? Tiene que ser derivado a un centro especializado. ¿Y especializado en qué término? En hacer un diagnóstico más prolijo. No es raro que nos equivoquemos, ¿ah? Todos tenemos errores, ¿ah? Y eso es normal en la vida de cualquier médico, diría yo. Lo que sí, persistir en el error, yo creo que es malo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno cree que está equivocado, en especial el diagnóstico, bueno, derive, ¿ya? Hemos tenido casos de epilepsias refractarias que no son refractarias, ¿no es cierto? Tienen epilepsias que son por trastornos paroxísticos no epilépticos, en especial las pseudocrisis que se ven en adultos. Más de una vez yo me he equivocado también en diagnosticar una epilepsia que es refractaria y termina siendo crisis reactiva a otra cosa, o a síncopes que son cardiogénicos, ¿ya? Entonces, el apoyarse en un centro especializado es bien importante porque abre la oportunidad de estudiar bien al paciente a través de la videomonitorización. Es la herramienta principal que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, para poder saber si son crisis o no. También permite el análisis prolijo de las imágenes cerebrales, y con eso, teniendo eso, incluso se pueden abrir alternativas terapéuticas que no son farmacológicas. Así han nacido, por ejemplo, nichos de tratamiento que son pacientes con enfermedades autoinmunes, en las cuales se les ofrece terapia inmune, encefalitis autoinmune o epilepsias autoinmunes que responden muy bien al uso de inmunoterapia. O lo que más conocemos, ¿no es cierto?, en epileptología, que son los pacientes que son potencialmente quirúrgicos, que tienen una lesión cerebral, que nosotros, no es porque seamos malos, sino que no nos habíamos dado cuenta que existe, por ejemplo, una alteración en la forma de los surcos cerebrales, que finalmente es una displasia cortical y que puede ser incluso operable, ¿no? Así que yo creo que ese es el mensaje final. Si usted tiene un paciente con refractariedad, replantéese el diagnóstico y derive a centros más especializados. Muchas gracias. Creo que quedaron cubiertas todas las preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, pregunta. Carolina, hay una pregunta con respecto a vigabatrina y sus interacciones. A lo mejor a nivel de neurología pediátrica usamos bastante más la vigabatrina que a nivel de adultos. No sé qué nos puede opinar Reinaldo. Nada, pues doctor, ¿qué le voy a decir yo de vigabatrina? Uno conoce sus límites, ¿ya? Sí. No, vigabatrina yo lo he utilizado más que nada en pacientes como continuidad de terapia, de acuerdo con los efectos adversos que pueden tener, ¿no es cierto? Tanto a nivel de las resonancias magnéticas cerebrales como la parte oftalmológica. Hay que tener esas precauciones en el seguimiento, pero yo sé que ustedes son especialistas en el área, así que si lo pueden comentar ustedes, tanto mejor. Bueno, ahí la principal consideración a tener es respecto al efecto que puede tener en el campo visual, que en el fondo pueden tener una restricción del campo visual con el uso prolongado, por lo tanto, la idea es usarlo por poco tiempo. Y eso, pues, de poco tiempo, tampoco se ha definido un límite bastante claro. Y muchas veces lo usamos en pacientes que tienen un compromiso cognitivo bien importante, de modo súper difícil determinar si hay restricción de su campo visual o no. Pero en general uno debería tener presente
y de tratar de restringir el tiempo de uso de vigabatrina, que es muy efectivo en algunos pacientes. Así es. Y también hay cambios en la resonancia, ¿no es cierto? En las Claro. zonas del tronco cerebral y ganglios de la base que pueden ser reversibles, eso sí, cuando uno lo utiliza de la justa medida, o sea, lo suspende a tiempo en ese sentido, ¿no? Deberían Eso ser lo hemos, vigilados. eso lo hemos visto en lactantes y habitualmente son reversibles los cambios que se producen a nivel de neuroimágenes. ¿Ve? ¿No hay que aprender neuropediatría? Estoy orgulloso de poder contestar al menos. Uy, aquí me faltaron algunas preguntas que se han ido agregando en los últimos minutos. En caso de insuficiencia hepática, renales, y quizás también agregar ahí en situaciones especiales como pacientes oncológicos, así un Ya, comentario. perfecto. Insuficiencia renal, cuidado con levetiracetam, diría yo. ¿Ya? En insuficiencia renal requiere ajuste. ¿Ya? Hay tablas para poder corregir la dosis de levetiracetam. ¿Cuál es el efecto adverso que uno tiene? Sobresedación. ¿Ya? Puede llevar a un paciente en coma finalmente si usted le da exceso de dosis. Falla hepática, en especial cuidado con ácido valproico, mucho más que con el resto de los anticonvulsivantes. Ácido valproico puede producir una hepatitis y una hiperamonemia que hace inmanejable al paciente, en especial con daño hepático. Así que más que nada eso, incluso más que fenitoína. Nosotros tenemos pacientes con daño hepático con fenitoína y no es tan nocivo con respecto a ácido valproico. Y en paciente oncológico, generalmente utilizamos medicamentos con menor interacción con los quimioterápicos. Puede ser terrible, ¿no es cierto?, si usted utiliza un inductor que elimina el quimioterápico. También pasa lo mismo con pacientes con VI o con PBVI, ¿no es cierto?, que están con triterapia y usted puede inducir esto, eliminando la terapia que corresponde para el cáncer o para el VIH. Por lo tanto, usted debería utilizar, por ejemplo, la motrigina, levetiracetam y actualmente también la cosamida como menor interacción, ¿no? En el adulto mayor, así como otro acápite, siempre se quejan de lo mismo, toleran pésimo la gran mayoría de los anticonvulsivantes, no les gusta la lamotrigina porque les produce insomnio, la levetiracetam les baja el ánimo, entonces nos vamos quedando con menos. La lacosamida, no sé, pues, tenemos un paciente que la mayoría de las veces puede tener alguna arritmia cardíaca, por lo tanto nos vamos quedando con menos medicamentos. Aquí uno que no hemos mencionado es el uso de gabapentina. Yo lo ocupo harto, en especial en las noches, con harto cuidado, eso sí, porque puede hacer que se duerma mucho el paciente, pero lo que más dicen ellos, me controló las crisis, me quitó un poco el temblor que tengo de base por los medicamentos que usaba antes y duermo espectacular. Así que yo creo que también es una buena alternativa para el tratamiento en grupos especiales. Y también en TACO, situaciones, En consideraciones. TACO, las interacciones son menos, eso sí, afortunadamente había una mnemotecnia que se dice que, por ejemplo, lo más típico que se utilizaba era fenitoína junto con acenocumarol, y la gracia es que no sangra ni convulsiona, ¿de acuerdo? La interacción es menor, ¿ah? Así lo enseñaban los profesores más antiguos, ¿eh? En general, nosotros tratamos de utilizar medicamentos con menor interacción. Por ejemplo, aquí tratamos de llevarlo a levetiracetam, a la motrigina, ¿ya? Tal vez evitar un poco el ácido valproico, porque si bien es empírico el pensamiento, puede llevar a alteraciones en la función plaquetaria, en especial si se utiliza en altas dosis. Por lo tanto, ya tener a un paciente con una discrasia sanguínea farmacológica y asociar el tema del ácido valproico puede ser un poquito más nocivo. Yo diría que ese es una precaución que hay que tener en especial por el hecho de que pueden aparecer subdurales o otros sangrados que son potencialmente quirúrgicos, ¿ah? Que pueden llevar. Y eso. Aquí agregando a lo anterior de disfunción hepática, ¿con qué nivel de falla hepática se suspendería el ácido valproico? Chuta, no sé cómo responder eso, porque en falla aguda fulminantes, sí o sí, diría yo. Nunca lo utilizamos en el título y lo que llevamos al paciente es al levetiracetam. En daño hepático crónico, no sé, un chaila uno podría aguantarse, ¿no? Pero no sé, ya más altos grados, pucha, yo trataría de evitarlo como hepatotóxico crónico en ese sentido, ¿no? Creo que es favorable para el enfermo. Y en ese sentido, todos los fármacos anticonvulsivantes tienen un detalle negativo, ¿no es cierto? Y en especial aquellos que son más antiguos en el perfil cardiovascular del enfermo. Acuérdense que los pacientes que utilizan estos fármacos fallecen más no de epilepsia, sino que de infarto al miocardio o de accidente cerebrovascular. Por lo tanto, el mejorar el perfil cardiovascular del enfermo también es importante. O sea, no nos olvidemos de decirle a los pacientes que dejen de fumar, que cuiden el perfil lipídico, que hagan ejercicio, que eviten que eviten la aparición de diabetes en el largo plazo, ¿no? De eso fallece el enfermo finalmente, ¿no? Que un poco se asocia al hecho de la aparición de la alteración de pruebas hepáticas, ¿no? Que progresen con alteración hepática.
Yo estoy sorprendida con el nivel de motivación y han surgido muchas preguntas. Acá preguntan también por las interacciones con algunas hierbas o tratamientos botánicos. Oye, ¿cómo me conocen? Me están sacando el jugo, porque en verdad toda esta historia se las he contado más de alguna vez a alguno, pero claro, mira, nosotros teníamos pacientes que parten con estas hierbas, muchas no tenemos idea qué son, ¿ah? Y hemos tenido efectos adversos con aumento del efecto adverso, por ejemplo, del anticonvulsivante, sedación, ataxia, vértigo por carbamazepina, me acuerdo de un paciente. Y lo otro que tengan cuidado, porque cada vez que se añade, ¿no es cierto?, la hierbita de San Juan, etcétera, el metabolismo renal cambia. Y nosotros tenemos un paciente que hizo falla renal, así falla renal que está en diálisis. Por lo tanto, si va a añadir esta hierba y todo, pucha, hágalo con control de la parte médica, o sea, control de exámenes, etcétera. Considérelo como un fármaco más en estricto rigor.